Hola hermanos, buenas noches. Qué bueno que es que podamos estar compartiendo este momento a través de este medio. Realmente estamos viviendo días bastante difíciles, complicados, pero qué bueno que es poder tener esta oportunidad de juntarnos una vez más. Seguramente, como hemos estado orando también, el tema principal en nuestras oraciones es la familia, es el consuelo, es pedirle al Señor que nos guarde de esta enfermedad. Estamos orando por los distintos países que están sufriendo, como Estados Unidos, Italia, España, acá mismo por Argentina, para que todo esto pase rápido. Estamos pidiendo por los docentes, estamos pidiendo por los médicos, por los enfermeros, por los que están trabajando, porque el país no ha parado del todo, hay gente que sigue trabajando, por que no nos falte el trabajo a aquellos que dependemos del día a día, y también que no nos falte nada de todo lo que necesitamos por la economía. Pero pensaba yo también en estos días, y leyendo la Biblia, que bueno, no nos tenemos que olvidar de dar gracias y de la gracia del Señor. Estoy haciendo la lectura de corrido de la Biblia, he estado leyendo en estos días la primera carta y segunda carta de Samuel, y quiero invitarles a abrir la Biblia en ese libro. Vamos a leer primero en 1 Samuel capítulo 31. La historia que vamos a ver es quizá una historia conocida para algunos, para otros nueva. Lo vamos a repasar, vamos a ver algunas cosas que creo que nos van a hacer bien y que tienen que ver con la gracia de Dios en nuestra vida. Aún en estos tiempos, donde, como decía, los temas quizás de nuestras oraciones pasen por otra cosa, es bueno recordar que la gracia del Señor no se ha cortado con nosotros, que Él sigue teniendo gracia de nosotros, que seguimos necesitando de su gracia, y creo que vamos a leer una historia aquí que es una figura preciosa de la gracia que el Señor ha tenido para con nosotros en nuestra vida. Para entrar en el tema, lo que vamos a hacer es leer 1 Samuel capítulo 31, el versículo 1 al 4, donde vamos a ver la muerte de Saúl en la batalla y tres de sus hijos. Dice: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Bueno, más allá de los detalles, aquí lo que quería era meternos en el contexto de lo que vamos a leer, viendo el momento en que Saúl y tres de sus hijos, incluido Jonatán, es muerto en la batalla contra los filisteos. Pasamos a 2 Samuel capítulo 4, verso 4, porque en ese momento, o mejor dicho, después de ese momento, va a haber un acontecimiento importante en la vida de la persona que vamos a ver. 4 de 2 Samuel dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo, lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo, y su nombre era Mefiboset. Me gusta siempre buscar el significado de los nombres, tanto de las personas como de las ciudades, porque son reveladores muchas veces. En este caso lo busqué, Mefiboset. Bueno, tiene un significado un poco incierto. Algunos dicen que significa que el Señor lucha, otros el que lucha contra Baal, el que destruye la vergüenza. Bueno, más allá de eso, vamos a ver algo en su vida que creo que nos va a hacer muy bien. Y para seguir con eso, vamos a capítulo 5, verso 3 de 2 Samuel. Y dice: vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Esto es para también entrar en el contexto ya que vamos a leer en el próximo capítulo. Ya David estaba reinando sobre todo Israel, hace Jerusalén capital y se va extendiendo el reino.
Y de esa manera llegamos al capítulo 9, que es el capítulo central que vamos a leer, y es donde está la historia, el principio básicamente de la historia de vida de Mefiboset estaba en el capítulo 4, pero aquí hay algo importante. Dice el 9, dijo David, lo vamos a leer todo: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Siba respondió el rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey, comerá a mi mesa dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset, dice el verso 13, en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Como decía, quizás una historia conocida por muchos, y creo que más de uno habrán escuchado algún mensajes famosos acerca de este pasaje, pero con la ayuda de Dios, bueno, vamos a recordar algunas cosas que tienen que ver con la misericordia del Señor. Y yo creo que este es un pasaje que es una figura preciosa de lo que es la salvación por gracia que Dios ha tenido con nosotros. Vamos a recordar un poquito lo que es una figura. Ustedes saben, muchos, otros quizás un poco no, por eso lo recordamos. Es un tipo, es una representación de una realidad futura o presente, como el ejemplo de Hebreos 9:24, por ejemplo, que dice, no entró Cristo en el santuario hecho de manos, sino en el verdadero, que es el del cielo. No, dice, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que entró en el cielo. Bueno, aquel santuario del Antiguo Testamento, donde entraba el sacerdote una vez al año para ofrecer un sacrificio ahí y derramar sangre, y que esa sangre cubriera el pecado del pueblo, estaba representando el santuario verdadero, que es el cielo, donde Cristo entró para interceder como sacerdote por nosotros. Y bueno, este pasaje que hemos leído es una figura, como decía, de la gracia que el Señor ha tenido con nosotros en darnos una salvación que no merecíamos. Yo creo que David, aun si Mefiboset no hubiera sido lisiado, hubiera tenido gracia igualmente de él, porque fíjense que esa gracia estaba basada no en la condición de la persona. Él no sabía, cuando pregunta en el versículo 1 y de nuevo en el versículo 3, si había alguien de la casa de Saúl a quien hacer misericordia. Él no sabía con quién se iba a encontrar, si era una persona gorda, flaca, grande, pequeña, rica, pobre, o si era una persona que estaba bien de salud, o era una persona que estaba de alguna manera lisiada, como lo encontró a Mefiboset. Él tenía dispuesto ya a hacer misericordia. Y él cuando pregunta esto, sin saber que se iba a encontrar con una persona lisiada, estaba decidido. Y yo veo acá una figura que así también el Señor dispone de nosotros para darnos la gracia
por el pacto que hizo con nosotros. Porque fíjense que David está decidido a hacer una misericordia, una gracia a alguien de la familia de Saúl por un pacto que hizo con Jonatán, un hijo de Saúl, amigo, muy amigo de él, el cual hacen un pacto y Jonatán le dice que se acuerde de él y que siempre tenga misericordia de la casa de Jonatán como hijo de Saúl, que no tenga en cuenta los pecados de Saúl, sino que tenga misericordia con él y de toda su descendencia, y así hacen el pacto, y entonces David, en base a este pacto fundamentado en esto, es que él estaba decidido a hacer misericordia, no por la condición de la persona. Y bueno, yo veo la figura de Cristo, ¿no? Que por el pacto hecho en la cruz, que él mismo le llamó nuevo pacto, ahí en Lucas capítulo 22, cuando él establece la institución, la cena del Señor, habla de este pacto donde que está sellado con sangre y que esa sangre nos limpia del pecado y solamente tenemos que creer en él para recibir la salvación que Dios nos ofrece así, por gracia, ¿no? Dice Efesios capítulo 2:1, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y realmente nosotros estábamos desvalidos, totalmente desvalidos para alcanzar una salvación. Y de esa forma el Señor hizo que la pudiéramos alcanzar. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Esto es el primer punto y lo más importante. La disposición del Señor para alcanzarnos su gracia independientemente de cómo nosotros seamos. Él no tiene acepción de personas. Ahora, miren el punto 2 que quiero resaltar y es, ¿dónde estaba Mefiboset? Dice la palabra de Dios que él estaba viviendo en una ciudad que se llamaba Lodebar. Y el significado del nombre de esta ciudad realmente en este caso es importante. Creo que tiene que ver con todo este tema de que este pasaje realmente nos muestra de una manera mayor la gracia que Dios ha tenido con nosotros. Porque ese lugar, ese nombre, significa lo, que quiere decir no, y debar palabra. Es el lugar de la no palabra. Pero miren, es una tierra, hoy existe, todavía tiene otro nombre, pero es una tierra árida, una tierra que no tiene fruto. Es un refugio en realidad para marginados, para lisiados, para personas perseguidas, para las personas que se habían quedado sin bienes. Todos iban a esa ciudad, así que fíjense el pueblo que vivía ahí, la gente con quien se encontraba, con personas que estaban tristes, que estaban agobiadas, que estaban desahuciadas. Es una tierra de dolor, de miseria, de tristeza, de oscuridad, de soledad, de desesperanza, así se describe, y de tal manera, de tanta desesperanza, que allí se creía que la palabra de Dios no llegaba, no había ningún profeta que llevara la palabra de Dios a ese lugar. Y realmente este es el estado espiritual de cualquier persona que no tiene fe, que no conoce a Cristo, que como dice la Biblia está sin Dios, sin fe, sin esperanza, sin Cristo, caminando por el mundo. Y allí lo va a buscar David. ¿Por qué? Porque él solo no podía venir. Y lo lleva ¿a dónde? Al palacio del rey. Hagamos el paralelo. Vamos a ir a leer a Efesios capítulo 2 y verso 4 al 7. Ahí la palabra de Dios habla sobre lo que Dios hizo con nosotros y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjense lo que David hizo con Mefiboset. Primero lo fue a buscar, porque Mefiboset no podía salir de ese lugar por sus propios medios. Al menos que alguien quizás lo ayudara, lo pusiera sobre un asno y lo trajera a David. Pero David tiene la gracia de ir a buscarlo y de sacarlo de ese lugar de tristeza, de dolor, de desesperanza, de un lugar donde la palabra de Dios no llegaba, y de llevarlo ¿a dónde? Al palacio del rey, a la ciudad celestial. Y nosotros acabamos de leer acá que eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos sacó de un lugar desesperado, donde nosotros vivíamos
sin la palabra de Dios, porque cuando no conocíamos a Jesucristo, la palabra de Dios no había llegado a nuestra vida. No lo habíamos conocido, no había llegado la verdad a nuestro corazón. Y estábamos viviendo en desesperación. Estamos viviendo sin Cristo, sin fe, como dice la palabra de Dios. Éramos desvalidos para alcanzar la salvación. Nosotros no lo sabíamos, pero después lo entendimos. Y como dice el Salmo 42, que es el mismo David el que habla ahí en el Salmo, cuando él expresa: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y eso es lo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros. Me gusta la figura del lodo cenagoso, porque la siena es ese barro que se forma en un lugar donde hay mucha agua estancada, de manera que si uno llega a entrar ahí, pisar ahí, se entierra tanto, de tal manera, no sé si a ustedes les pasó alguna vez, a mí me pasó, y sobre todo si entramos a ese lugar descalzos, por ejemplo, en la ladera del lago San Roque, me pasó una vez de entrar y enterrarme casi hasta las rodillas, y después es muy difícil salir de ahí porque el barro hace ventosa, y es muy complicado poder salir de ese lugar. Y así estábamos nosotros, complicados para salir de esa vida pasada, llena de pecados que teníamos. Y entonces fue el Señor el que tuvo que venir y traernos a nosotros, sacarnos a nosotros de ahí, porque nosotros no podíamos salir, y llevarnos a un lugar. Y ese lugar ni más ni menos que la ciudad celestial. Hoy estamos sentados en la ciudad celestial, en los cielos. Estamos sentados en los lugares celestiales, dice la Escritura. Y Dios nos ha sacado de ese pozo. Impresionante cómo es la figura de lo que pasó con Mefiboset y lo que pasó con nosotros, hermanos. Por eso decía, en medio de este tiempo, no dejemos de acordarnos de la gracia que Dios ha tenido entre nosotros para darle gracias justamente por esto. Dios nos ha otorgado un lugar de privilegio. Me encanta lo que dice Scofield en el comentario, porque la gracia, dice él, es bondad para el desvalido, otorga un lugar de privilegio a quien lo recibe, y por último, sustenta y guarda. Dice más adelante, ahí el pasaje que hemos leído, que en el verso 13, Mefiboset moraba en Jerusalén, comía siempre a la mesa del rey. La gracia nos sustenta, hermanos. Y no hablo solamente del sustento físico. Sabemos todos que el mayor sustento que tenemos cuando estamos en Cristo es el sustento espiritual. Es el sustento de la palabra de Dios, que la podemos comer todos los días, gracias a Dios que tenemos la Biblia, y que podemos estar sentados todos los días a la mesa del Rey. Esto quiere decir y significa también que podemos entrar en oración, podemos leer, abrir su palabra y leerla, y así ser nutridos espiritualmente cada día. Esto es una gracia impresionante del Señor. Y se cumple en esto en nosotros, que dice Scofield, ¿no? Que la bondad al desvalido es la gracia. Nosotros estamos desvalidos, que otorga un lugar de privilegio a quien lo recibe, y realmente nosotros estamos hoy en Cristo en un lugar de privilegio, lejos de la desesperación. Miren, hoy hay mucha gente en el mundo que está desesperada. Hemos tenido un caso en la familia, que hemos podido ver cómo la templanza, la paz que Dios pone, el gozo en medio de la prueba de la salvación, y de saber que Dios tiene el control de todo y consuela y pone su mano de bendición sobre nosotros, hace que la persona no esté desesperada, que llore por la pérdida del ser querido, pero está con la luz en el rostro por la esperanza gloriosa de la salvación que tenemos. Por eso también no tenemos que temer en este tiempo, porque la gracia de Dios cubre todo lo que nos puede estar pasando alrededor nuestro. Y es en ese sustento en que nosotros podemos descansar, y también podemos tener seguridad. Juan capítulo 10, el versículo 28, el Señor dice: mis ovejas no van a perecer jamás, y nadie las va a arrebatar de mi mano. Así que miren, igual que en Mefiboset, hemos sido sacados de un lugar de desesperación, hemos sido puestos en un lugar de privilegio, y somos sustentados y tenemos seguridad gracias a lo que el Señor hizo por nosotros. Pero hay un detalle importante que encontré al seguir leyendo 2 Samuel, ir avanzando en los capítulos y llegar hasta el capítulo 21, porque yo pensé que
que esta historia importante de Mefiboset estaba incluida aquí en estos versículos. Hacía mucho que no leía estos pasajes y leer el capítulo 21 me hizo ver que había algo más que Dios tenía preparado para Mefiboset a través de la vida de David y que hay algo más que Dios tiene preparado para con nosotros también a través de la persona de Jesucristo. Bien, en el capítulo 21 de 2 Samuel vamos a encontrar, y lo vamos a resumir rápido, que hubo mucha hambre en ese tiempo, hubo 3 años de hambre por causa de la matanza de Saúl a los gabaonitas. Cuando David consulta a Dios, Dios le dice que es por esto. No está relatado en ningún libro, así también he encontrado que otros comentaristas dicen que no se sabe bien qué es lo que puede haber pasado, solamente aquí está relatado que Saúl hizo una matanza a los gabaonitas y que esto en realidad dejó una cuenta pendiente con ellos y que Saúl había en realidad desobedecido o violado, mejor dicho, un pacto que Josué había hecho con los gabaonitas. Esto nos remonta a la historia cuando recién el pueblo ingresando a la tierra prometida, después de haber invadido y vencido a los habitantes ahí de Jericó y también a Jai, había un pueblo que vivía muy cerca de ellos, que eran los gabaonitas, que se hacen pasar por personas que vienen de lugares lejanos y que tenían las ropas gastadas y las sandalias gastadas. Creo que recordarán ustedes la historia, ¿no? Pero con el objetivo, dice la palabra de Dios, de hacer un pacto con Josué para que no los matara a ellos también. Y en ese momento Josué es engañado por la astucia de ellos y dice la palabra de Dios que firmó un pacto con ellos y les perdonó la vida y los tuvo como siervos. Entonces a través de ese pacto se preservaba la vida de todos los gabaonitas, pero parece que Saúl, en celo por su pueblo, decidió romper ese pacto y hizo una matanza de tal manera que quedaron muy pocos por lo que se ve, porque había algunos que estaban allí, y entonces dirigiéndose Saúl a los gabaonitas, perdón, David a los gabaonitas, les dice, bueno, ¿qué pretenden ustedes para cubrir este pecado que ha hecho mi pueblo? Y los gabaonitas le piden 7 hijos de la casa de Saúl. Y le piden 7 hijos en realidad para quitarle la vida, de alguna manera para cumplir una venganza y de esa forma aplacar la ira de Dios y que pasara ese tiempo de aflicción y de hambre que estaban viviendo. Y Saúl va a entregar a 7 mestizos en realidad, a 2 hijos de Rispa, que casualmente uno de ellos también se llamaba Mefiboset, pero no es el Mefiboset hijo de Jonatán. Si ustedes leen después del capítulo, léanlo y tengan en cuenta esto, porque ahí habla de un Mefiboset que fue entregado. Y 5 hijos de Mical, que era esposa de Mejoralita. Tanto Rispa como Mical eran paganos, por eso estos hijos que se entregaron eran mestizos. Todo un tema, ¿no? Un capítulo difícil también de entender. Algunos piensan que esto también tiene que ver con una imagen de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, entregando su vida siendo inocente, porque estos 7 hijos eran inocentes de lo que Saúl había hecho y sin embargo tuvieron que pagar con su vida. Pero después que pasó esto dice que todo volvió a la normalidad, ¿no? Pero en esa casa de Saúl estaba también Mefiboset, el hijo de Jonatán, al cual David podría haber entregado para ser muerto por manos de los gabaonitas. Sin embargo, dice la palabra de Dios en el verso 7 del capítulo 21 de Samuel 2, 21:7, dice: y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Y esto me lleva a pensar, hermanos, que cuando Dios hace un pacto, ese pacto es eterno. Cuando Dios hace un pacto, no lo rompe. Cuando Dios hace un pacto, es fiel a ese pacto. Y ese nuevo pacto que hablamos, que hizo el Señor Jesucristo derramando su sangre en la cruz, hoy tiene poder, dice la palabra de Dios, para limpiarnos de nuestros pecados. Aún hoy, más de 2000 años después, o 2000 años después, o casi 2000 años después. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y recuerdo aquel pasaje y lo noté, que está en Romanos capítulo 8, verso 1, y que dice: no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús.
qué bueno es y qué paz nos da saber de que tenemos un pacto hecho por parte de Dios, un pacto unilateral, donde nosotros no tuvimos que poner nada. Él puso la vida de su Hijo, nosotros simplemente tenemos que creer que ese es el plan de salvación que tiene Dios para con nosotros. Yo creo que muchos de los que están escuchando este mensaje en este momento lo saben esto. Muchos ya somos hijos de Dios, ya hemos sido alcanzados por esta gracia, pero tal vez haya alguno en la familia, algún invitado, alguien que esté escuchando, y quiero decirles que este es un pacto que el Señor ha hecho, donde Él en la cruz ha derramado su sangre y lo ha hecho por vos, lo ha hecho por nosotros, y que Él es fiel a este pacto, y que cualquier cosa que nos pase en la vida y cualquier pecado que cometamos, más allá de que un día vino el día de salvación y entregamos toda nuestra vida al Señor y confesamos todos los pecados que nos acordamos, y eso fue un momento crucial en nuestra vida porque ahí el Espíritu Santo hizo que naciéramos de nuevo a través de la regeneración. Pero más allá de eso, como acá, pasó el tiempo y llegó un momento en que de nuevo David se enfrentó con Mefiboset y siguió cumpliendo con su pacto. Eso me da paz y me da esperanza. Porque pasa el tiempo, nosotros caemos en pecado, volvemos a caer en pecado, volvemos a caer en pecado y confesamos, y el Señor sigue siendo fiel a su pacto. Él tiene un pacto eterno, una gracia eterna. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Recordemos la gracia del Señor, hermanos, cada día. No nos olvidemos de su gracia. Yo les he compartido este mensaje que me ha hecho bien a mí, en primer lugar, y lo que hemos estado compartiendo también con mi familia cuando celebramos la Cena del Señor el domingo pasado. Espero que les sirva, espero que podamos seguir unidos en comunión y que podamos seguir bajo su gracia, viviendo en estos días, recordando que Él ha hecho todo por nosotros y que en Él encontramos un refugio, en Él encontramos el consuelo en estos días y que podemos confiar en Él, porque es un Dios de pactos, un Dios que no rompe los pactos, un Dios que es fiel, un Dios que nos ama, que nos cuida. Gracias, hermanos, espero que pasen buenas noches, que Dios les bendiga.